ser, pero el principal es la hipertensión arterial, ¿ok? Ahora, en cuanto a la clasificación, bueno, pues aquí tenemos que, ya habíamos dicho que va a ser isquémico y hemorrágico. El isquémico va a contemplar el 80% de los eventos, el hemorrágico puede ser, bueno, más bien solo es el 20%, y la trombosis venosa cerebral también es un evento vascular cerebral, pero únicamente constituye el 5% de los casos. Ahora vean, en cuanto a la isquemia, aquí podemos dividirlo en dos conceptos, que es la isquemia cerebral transitoria, que ahorita vamos a ver en qué consiste o cuál es la definición, que consiste en el 20%, y el infarto cerebral como tal, en el cual va a constituir el 80% de los casos. Hablando del hemorrágico, ya habíamos dicho que puede ser hemorragia intracerebral, 15%, y hemorragia subaracnoidea en un 7% de los casos. Entonces, en conclusión, se divide en isquemia, hemorrágico y trombosis venosa. El isquémico en isquemia cerebral transitoria, 20%, en infarto cerebral como tal, y el hemorrágico en hemorragia intracerebral, 15%, y hemorragia subaracnoidea en el 7% de los casos. Ahora, como todos saben, o ya lo vieron a lo mejor en alguna clase de su temario inicial, cuando empezaron la carrera, bueno, pues la circulación a nivel cerebral prácticamente está establecida mediante el polígono de Willis, ¿ok? Este polígono de Willis tiene diferentes ramas o diferentes arterias que van a estar prácticamente nutriendo cada una de las estructuras que se encuentran a nivel del encéfalo, bulbo, etcétera. Pues como pueden ver, este es el esquemita clásico del polígono de Willis. Aquí miren, estoy ejemplificando con números qué arteria constituye cada una de estas. Por ejemplo, el número 1 está el cerebral posterior, esto prácticamente es la parte posterior del encéfalo, por así decirlo. La número 2 es la cerebral media, que como su nombre lo dice, bueno, pues prácticamente está en la mitad. Y aquí, número 3, la cerebral anterior, que está prácticamente en esta localización. Esta cerebral anterior se divide, ahora sí que en dos, así que la A1 y la A2, que prácticamente están en esta región, la comunicante anterior, la carótida interna, la comunicante posterior y prácticamente la basilar o occipital. Entonces, estas son las ramas, 8 ramas principales en las cuales está constituido el polígono de Willis. Cada uno a su vez van a tener diferentes ramas que en estos momentos no es la intención que se aprendan cada una de estas ramas porque es poco didáctico, pero sí es importante que la irrigación cerebral está proporcionada por el polígono de Willis y que estas son sus arterias principales, cerebral posterior, cerebral media, anterior con sus dos ramas, comunicante anterior, carótida interna, comunicante posterior y la basilar, que es la parte más posterior, ¿ok? Ahora, en cuanto a, hablando de isquemia cerebral, aquí como tal, en la definición de ataque isquémico transitorio, aquí prácticamente no existe ningún daño neuronal que va a ser permanente, ¿ok? Por lo tanto, una isquemia cerebral transitoria se establece o es un déficit neurológico que aparece de forma súbita, pero este déficit neurológico no es mayor a 60 minutos. Prácticamente es una recuperación espontánea, esto es que es como si no hubiera pasado nada, y los estudios de imagen, principalmente resonancia, tomografía, es prácticamente normal. Esto significa que no hay evidencia de lesiones, ¿ok? Entonces, en definición, isquemia cerebral transitoria es un déficit neurológico focal cuya duración de síntomas no es mayor de 60 minutos, la recuperación es total y ningún estudio de imagen hay evidencia de ningún tipo de lesiones. Ahora, aquí el inconveniente o la importancia de esta isquemia cerebral transitoria es que se ha establecido que si estos pacientes no comentan este evento o no acuden a valoración, se ha establecido que en las 2 semanas posteriores, prácticamente en un 50% sí ya pueden tener otro isquemia cerebral transitoria o ya como tal un infarto cerebral. ¿Okay? Entonces es importante identificar a este grupo de riesgo porque si no se tratan, si no iniciamos tratamiento a lo mejor con un antiplaquetario, estatinas, etcétera, este paciente a las 2 semanas el riesgo de tener un infarto cerebral es del 50%.
Entonces nosotros, bueno, existe una escala que es el ABCD2, que toma en cuenta 5 parámetros, vean como pueden ver. La letra A es la edad, si es mayor de 60 años se le asigna un punto. Si es hipertenso, que la mayoría de los pacientes con EBC tienen hipertensión arterial, pues también se le asigna un punto. Si la característica clínica fue hemiparesia, bueno, se le asigna 2 puntos. Si habla y si hay alteraciones en el habla y aparte hay hemiparesia, bueno, se le asigna otro punto. Entonces, cada parámetro se le asigna algo. Si la duración del esquema cerebral es más de 60 minutos, bueno, se le asigna 2 puntos. Si es menos de este tiempo, únicamente un punto. Si es diabético o no, se le asignan 2 puntos. Entonces, a cada uno de estos parámetros se le asigna un puntaje. Y vean, como pueden ver, bajo riesgo 1 a 3 puntos, riesgo alto de 6 a 7. Si nosotros identificamos a un paciente que tiene alto riesgo, esto significa 6. Se dejó de escuchar el doctor. Sí, parece que lo sacó. Sí, ahorita esperemos a ver que regrese. Perdón, Uriel, te escucho entrecortado. Había salido el doctor. Es que existe esta escala con diferentes parámetros y de acuerdo al paciente cuántos puntajes tiene, lo vamos a catalogar en un riesgo bajo, moderado o alto. Si nosotros detectamos a un paciente con una puntuación de 6 y no le ofrecemos ningún tratamiento, lo más seguro que a las 2 semanas o al mes, sin tratamiento, va a tener un evento vascular cerebral, ¿ok? Entonces les mencionaba que existen diferentes formas de subdividir al esquema cerebral. Uno puede ser por anatomía, en circulación anterior o circulación posterior, o debido a los mecanismos que lo van a producir. Existe una clasificación que actualmente es la más utilizada, que se llama clasificación de Tost, en el cual lo va a definir en 5 tipos, ¿ok? Estos 5 tipos va a decir que la isquemia cerebral es el primer subtipo, son las aterosclerosis de grandes vasos, ¿ok? Este es el mecanismo principal del evento vascular cerebral de tipo isquémico, ¿ok? Entonces, si yo les pregunto, de acuerdo a esta clasificación, ¿cuál es la más frecuente? Sin duda tienen que contestar la aterosclerosis de grandes vasos. Aquí generalmente puede ser afectada cualquier parte de la circulación, pero es mucho más frecuente a nivel de la bifurcación carotídea, en la porción proximal de la carótida interna y en el origen de las arterias vertebrales. Estas son las localizaciones que más frecuentes se alteran cuando se trata del mecanismo por aterosclerosis. Aquí nosotros nos vemos obligados a realizar a manera de prevención en todo paciente que sea hipertenso. A lo mejor no vamos a esperar que le ocurra el evento vascular cerebral para poder hacer un estudio. Hay veces que se sugiere realizar un Doppler carotídeo bilateral. Esto es con la intención de detectar si hay aterosclerosis de grandes vasos y si lo encontramos, pues de una vez podemos implementar nuestro tratamiento y no esperamos a que realmente ocurra el infarto cerebral. Aterosclerosis de grandes vasos, bueno, esto quiere decir que es una estenosis sintomática mayor del 50% de las principales arterias cerebrales. Ya les dije que puede ser cualquiera,
pero las más frecuentes son bifurcaciones de carótida interna y de arterias cerebrales. Y generalmente esta aterosclerosis, este isquemia cerebral es mayor de 1.5 centímetros. El otro subtipo, de acuerdo a esta clasificación, es el tipo isquémico provocado por cardioembolia. Generalmente esta oclusión de la arteria prácticamente va a ser originada por un émbolo originado a partir del corazón. Y la principal condición que favorece el desarrollo y formación de émbolos a nivel cardíaco pues, es la presencia de una arritmia que se llama fibrilación auricular. Aunque también, por ejemplo, los mixomas, que son tumores a nivel del músculo cardíaco, las vegetaciones, la endocarditis, también van a ser formadores de embolias. Entonces, todo paciente con FA en automático se le debe implementar de forma inicial su tratamiento con un anticoagulante, precisamente para evitar que ocurra este mecanismo de daño. Aquí este subtipo, bueno, pues son signos neurológicos de aparición súbita. Existen múltiples, también diferentes territorios arteriales, puede ocasionar o puede provocar a cualquier nivel. Generalmente este isquemia cerebral es de tipo superficial, cortical o puede tener inclusive transformación hemorrágica. Entonces, ojo, el más frecuente son las aterosclerosis de grandes vasos. Esa es la forma de isquemia cerebral más frecuente. Pero si yo les pregunto cuál es la forma de isquemia cerebral que tiene mayor índice de transformación hemorrágica, entonces aquí es los cardioembolias provocados por émbolos originados a partir del corazón, ¿ok? Entonces, más frecuentes son las aterosclerosis de grandes vasos, pero isquemia que se puede transformar en hemorrágico son los de tipo cardioembólico. Siguiendo con los subtipos, bueno, pues ya dijimos que existen grandes vasos, bueno, pues también va a existir la enfermedad de pequeños vasos, a estos se le llaman infartos lacunares. Este isquemia cerebral tiene una medida menor de 15 milímetros de mercurio, generalmente está ligado a arteriolas pequeñas, este va a constituir el 25% de la isquemia cerebral y también, bueno, se ha establecido hay relación que los hispanoamericanos pueden tener mayor asociación con este tipo de enfermedad de pequeño vaso y también hay veces que cuando estos múltiples infartos lacunares son de una cantidad moderada, bueno, inclusive puede estar asociado a un tipo de demencia que se le llama demencia vascular, que lo vamos a ver posteriormente. Las arterias que van a estar generalmente afectadas por las enfermedades de pequeño vaso son los lenticuloestriadas y las tálamo-perforantes, ¿ok? Aquí pues va a depender mucho la sintomatología dependiendo de la arteria que esté afectando. Ya habíamos dicho que aquí los principales factores de riesgo, ya dijimos que son muchos, pero el principal es la hipertensión arterial. Entonces acuérdense, la clave o la medida de estos infartos cerebrales son menores de 15 milímetros o menor de 1.5 centímetros, que es lo mismo. Y por último, en la clasificación de esta de TOWS, la última parte son otras causas, en las cuales generalmente son pacientes menores de 45 años. Generalmente en pacientes jóvenes el EBC no tiene ningún factor de riesgo, pero son provocadas por vasculopatías, vasculitis, disecciones arteriales, fibrodisplasias musculares, enfermedad de Takayasu, vasculitis del sistema nervioso central, enfermedad de Moyamoya, déficit de proteínas S, proteína C. Entonces, estas patologías son gente joven y que generalmente no tiene ningún factor de riesgo. Aquí la más frecuente es la disección de la aorta cérvico-cerebral, hasta en un 25% de los casos, en pacientes menores de 45 años. Aquí este desgarro, pues, o esta disección es prácticamente un desgarro de la pared arterial, dando lugar a la formación de un hematoma intramural, y estos pueden ser, hay veces que pueden ser, si el hematoma es pequeño, puede ser asintomático. Y por lo mismo, estas patologías son en pacientes jóvenes. Entonces, hablando de la fisiopatología de la isquemia cerebral, ya dijimos que es provocada por una oclusión de un vaso cerebral, por
Por la consecuente obstrucción del flujo sanguíneo cerebral, se desencadena nuevamente una cascada de eventos bioquímicos inflamatorios que inician la pérdida de energía y que termina con la muerte de las neuronas. Este evento, bueno, también va a favorecer el exceso de aminoácidos excitatorios extracelulares, formación de radicales libres, inflamación y entrada de calcio a la neurona. Si recuerdan, en la clase de epilepsia, la entrada de calcio a nivel neuronal no es conveniente, ya que puede tener complicaciones en la membrana y desencadenar otros eventos, ¿ok? Entonces, esto es prácticamente la fisiopatología en cuanto a la oclusión o la isquemia cerebral. Ahora, ya había dicho, aquí el estudio gold estándar, el estudio inicial para el abordaje de los pacientes que tienen EBC es prácticamente la tomografía. Ese es el estudio inicial de todo paciente, ¿ok? La tomografía con su modalidad simple es más que suficiente. Hay veces que es necesario el contraste, pero en muy pocos casos, ¿ok? Entonces, con una tomografía simple en pacientes de urgencias con EBC es lo indicado. Si nuestro evento vascular cerebral no es identificado con una tomografía y estamos sospechando que la isquemia o la hemorragia está a nivel de la fosa posterior o del cerebelo, entonces ahí sí está indicado una resonancia magnética. Pero si con la pura tomografía ya detectamos la isquemia o ya detenemos la hemorragia, bueno, pues el siguiente paso es implementar inmediatamente el tratamiento. Hay otros estudios que también sirven, como la angiografía cerebral, la arterioresonancia. Estos prácticamente nos van a permitir la visualización en algunos casos de la arteria ocluida o la hemorragia como tal. Tienen la ventaja de que pueden ser también terapéutica. Y aquí estos estudios generalmente se prefieren en diagnósticos de vasculopatías o en enfermos jóvenes, ¿okay? Entonces, la angiografía cerebral, la angiotomografía y la angioresonancia sirve para valorar los vasos intra y extracraneales como tal en pacientes jóvenes y generalmente cuando estamos ante sospecha de una hemorragia subaracnoidea. Y obvio, pues tenemos que también pedir más estudios, química sanguínea, biometría hemática, tiempo de coagulación, electrocardiograma, si es que existe algún tipo de arritmia. Ahora, la tomografía, ya dijimos que este es el estudio inicial. Todo paciente que llegue a urgencias, lo primero que tenemos que hacer es el ABC, tratamiento vía aérea, respiración, circulación. Una vez que está estable y el cuadro clínico es compatible con un ABC, pues el siguiente paso es la realización de una tomografía. Aquí existen signos tempranos, ojo, apunten estos signos que son importantes. Estos signos en la tomografía de EBC de tipo isquémico generalmente pueden aparecer entre las 2 o 4 horas del evento. Entonces, por lo tanto, si nosotros sabemos que existen, de forma intencionada, nosotros nos vamos a ver obligados a buscarlos en la tomografía de los pacientes. Estos signos tempranos está el signo de la cuerda hiperdensa, signo de la cuerda hipodensa, existe disminución en la densidad o atenuación del núcleo lenticular, hay hipodensidad cortical y subcortical, hay pérdida de la densidad de la sustancia gris y blanca, hay borramiento de los surcos incisuras y hay compresión ventricular. Estos constituyen los signos tempranos del EBC de tipo isquémico entre las 2 y las 4 horas de ocurrido. Okay, miren, aquí hay una imagen de tomografía en las cuales estoy ejemplificando todo esto que les acabo de decir, borramiento de los surcos. Acuérdense que el cerebro tiene varios surcos, cisuras, aspecto arrugado, por así decirlo, pero un signo temprano de EBC es prácticamente que estos surcos totalmente están desaparecidos o borrados, ¿ok? Aquí hay aumento de más bien hay hipodensidad a nivel de la ínsula, esto significa que se ve un poquito más oscuro. Aquí hay otros signos, vean aquí ya como tal, pues ya se está estableciendo el infarto cerebral con una zona hipodensa. Y aquí está el primer signo de la cuerda, que prácticamente corresponde a alteración a nivel de la cerebral media. Entonces, ustedes sabiendo que existen estos signos, automáticamente ya van a ir a buscarlos de forma instantánea en sus pacientes. Vean aquí otra vez los diferentes signos, signo del vaso hiperdenso o cuerda hiperdensa, la menor densidad,
la pérdida de los surcos. Entonces, todos estos son signos de EBC isquémico. Acuérdense, por tomografía entre las 2 y las 4 horas del evento. Y bueno, aquí pues, finalmente es una isquemia cerebral ya prácticamente bien instalada. Vean, comprime prácticamente el ventrículo, desplaza la línea media, prácticamente abarca toda la mayor parte del hemisferio cerebral del lado derecho. Entonces es un infarto cerebral pues, extenso, ¿no? Y aquí nuevamente, zonas grises corresponden con infartos o isquemia, que se llama hipodensidad, ¿ok? Ven aquí totalmente lo mismo, una tomografía, una zona hipodensa que también está afectando la mayor parte del hemisferio cerebral, y aquí del lado contralateral desplaza los ventrículos, desplaza la línea media, borramiento de los surcos, etcétera. Entonces, todos esos son datos de un EBC de tipo isquémico. Entonces, vamos a seguir con hemorragia cerebral. ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda? No, doctor. Ok, pues vamos a continuar. Miren, aquí en cuanto a la hemorragia intracerebral, prácticamente este va a corresponder a un 15% de los eventos vasculares cerebrales. Esta hemorragia ya dijimos que puede ser intraparenquimatosa o subaracnoidea o intraventricular. Aquí se define una hemorragia intraparenquimatosa como un evento o extravasación de sangre dentro del parénquima. Este tiene una morbimortalidad mucho más elevada que el tipo isquémico. Vean estos números, únicamente el 38% sobrevive al año del evento, mientras que el 30% va a tener alguna secuela y va a ser totalmente, más bien, el 30% únicamente, bueno, no va a tener ninguna secuela o va a estar de forma independiente, ¿ok? Entonces, 38% sobreviven únicamente, y el 30% de los que sobreviven pues llegan a ser una vida totalmente independiente. Aquí vuelvo a lo mismo, hemorragia intracerebral, muchos factores, el principal es hipertensión arterial, no hay más. La localización más frecuente de la hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa es a nivel de los ganglios basales. ¿Ok? Aprendes esto, ganglios basales. Si se acuerdan de su clase de anatomía, los ganglios basales, ¿me pueden decir qué función tenían? ¿Qué área llevaban a cabo? ¿Qué función? ¿Alguien se acuerda? Doctor, disculpe, los basales, ¿qué, perdón? Los ganglios basales, ¿qué función tenían? Acuérdense que los ganglios basales estaban localizados a nivel de la sustancia gris. Entonces, si se ve comprometido la irrigación de los ganglios basales, ¿qué se les ocurre que va a tener como síntoma al paciente? Alteraciones del movimiento. Exactamente, los ganglios basales o la sustancia gris corresponden a alteraciones motoras. Entonces, habíamos dicho que ganglios son muchos, ganglio rojo, putamen, etcétera, etcétera, pero estos ganglios se van a encargar de lo motor. Entonces, por lo tanto, estos pacientes pueden tener hemiparesias o como tal hemiplegias de la parte que esté alterada, ¿ok? Otra causa de la hemorragia intraparenquimatosa son los depósitos de proteína beta mieloide, que generalmente están localizados a nivel de estos corticoleptomeningios. Aquí van a estar afectando principalmente a nivel lobar, y también cuando un paciente tiene, bueno, no, más bien, no tiene hipertensión arterial, es un paciente relativamente joven y tiene una hemorragia intracerebral, entonces lo más frecuente es que el mecanismo de esa hemorragia fue por el depósito de las proteínas beta mieloide. Y si el paciente es hipertenso, bueno, pues obvio, pues fue secundario a el inadecuado control antihipertensivo. Vean, otras causas de angiopatía mieloide o de depósito de estas proteínas pueden ser por traumatismos craneoencefálicos o una caída con la formación de hematomas, los aneurismas, las neoplasias también en algunas pueden sangrar, vasculopatías o coagulopatías, medicamentos como los simpático-miométicos o drogas, cocaína, anticoagulantes, si no tenemos un adecuado control del INR, podemos provocar hemorragias, el uso de trombolíticos y otras drogas como la anfetamina, ¿ok? Entonces, vean, pongan atención en este cuadro porque algo les voy a preguntar en el examen. ¿Cuál es la localización más frecuente
de la hemorragia intraparenquimatosa, ya dijimos que en primer lugar ganglios basales en 50%, en segundo lugar los lobares 35%, cerebeloso 5% y tronco cerebral prácticamente también porcentaje bajo de 5%. Ahora vean esta tabla, pacientes jóvenes que tienen una formación arteriovenosa o una formación arteriovascular, lo más seguro es que tenga una hemorragia a nivel lobar. Personas mayores de 75 años, pero que no son hipertensos, también lo más frecuente es que sea una hemorragia de tipo lobar. Y aquí la etiología, acuérdense que cuando no es por hipertensión, la etiología es por el depósito de la proteína beta-amiloide. Aquí vean, cuando son adultos o son jóvenes y ambos son hipertensos, bueno, pues aquí la localización más frecuente es a nivel de los ganglios basales, ¿ok? Pues apenas esta diapositiva o ese cuadrito porque algo va a venir. Ahora ya dijimos que la hemorragia intracerebral pues es la ruptura o el resultado de una pared, de una pequeña arteria que generalmente corresponden a veces que está relacionado con microaneurismas. Estos microaneurismas generalmente están asociados a degeneraciones de la capa media y de la capa muscular y por lo tanto pueden provocar o favorecer la formación de microhemorragias y de trombos intramurales. ¿Ok? Entonces, hemorragia intracerebral es ruptura de una arteria. Ahora vean lo que pasa. Esta es la secuencia. Ya se rompió una arteria o una arteriola. ¿Ok? El siguiente proceso que va a suceder es la formación de un hematoma. Esto va a ocurrir prácticamente en los 10 segundos posteriores. Si este hematoma o este sangrado, por así decirlo, no es detectado, bueno, pues va a ocasionar que haya degeneración de la túnica media y por lo tanto ese hematoma se va a extender aún más. Aquí ven, bueno, lo mismo, progresa el hematoma, se va expandiendo, esto va a suceder en las primeras 1 o 6 horas. Es por eso que nosotros, el paciente que llegue a urgencias con sospecha de BC, tenemos que actuar de forma inmediata, ¿ok? Sigue el proceso de hipertensión, se lesiona a nivel tisular, se lesiona a nivel vascular y se hace un perihematoma. Y finalmente, si el proceso siguió y el paciente sigue vivo, bueno, pues la siguiente secuencia es la formación de edema cerebral, que esto va a ocurrir en las siguientes 72 horas. Cuando hay edema cerebral, acuérdense que esto es un mecanismo de daño a nivel neuronal, va a provocar toxicidad celular y finalmente la muerte de las neuronas que van a estar afectadas. Ahora, el cuadro clínico para ambas patologías va a depender, como siempre he dicho, de la localización de la arteria que va a estar afectada. A comparación del EBC isquémico, el EBC hemorrágico es mucho más agresivo desde el primer inicio de la sintomatología. Es súbito, síntomas rápidamente progresivos y van a aumentar la presión intracraneal de forma inmediata. Por lo tanto, el paciente va a referir cefaleas, náuseas y si ya hay hipertensión intracraneal, acuérdense que esta es la triada de hipertensión intracraneal, que es el vómito en proyectil. Cuando la hemorragia está localizada a nivel supratentorial, el déficit neurológico va a ser sensitivo y motor, y cuando es infratentorial, generalmente va asociado a alteraciones de los pares craneales, ataxias, nistagmos o dismetrías. En cuanto al EBC de tipo hemorrágico, el 15% puede estar asociado con crisis convulsivas, y principalmente los que se encuentran a nivel de una hemorragia supratentorial, ¿ok? Entonces, hemorragia supratentorial se relaciona con déficit neurológico sensitivo motor contralateral a la lesión más crisis convulsivas. ¿Okay? De acá hay un cuadro en el cual bueno, les estoy especificando cuáles son los síntomas o manifestaciones que van a tener los pacientes de acuerdo a la localización. Por ejemplo, si se altera la arteria oftámica, pues obvio va a haber alteraciones, principalmente pues una ceguera monocular. Si se afecta la coroidea anterior, bueno, pues va a haber una hemiparesia. Si se afecta la cerebral anterior, bueno, va a haber una debilidad contralateral de las extremidades, abulia. Si se afecta la cerebral media, generalmente es hemiplegia más hemiparesia. Esto apréndaselo. Todo paciente con hemiplegia y hemiparesia
por seguro de que aparte de la que cerebral media es la arteria más afectada, es que esta es la que va a estar comprometida en ese paciente. Cuando hay hemiparesias, pero también alteraciones como abulia, mutismo, alteraciones cognitivas, entonces lo que quiere decir es que la arteria cerebral anterior es la comprometida, ¿ok? Eso apréndanselo de memoria. Si la arteria cerebral media se ve afectada del lado izquierdo, puede provocar afasias y apraxias. Si es si es localizado en el hemisferio no dominante, pues puede provocar confusión, delirio o también alteraciones en el espacio visual del lado izquierdo. ¿Okay? Entonces, de la localización de la arteria que está afectada. Bueno, aquí hay otro cuadrito, está más cargado. Vean lo que les dije. Arteria cerebral media es la principal arteria que se va a ver afectada. Vean, hemiplegia, hemianopsias y hemiparesia. Esa es la clave de la cerebral media. Apréndanse esas tres cosas. Hemiplegia, hemianopsias y hemiparesia, ¿ok? Entonces, si ustedes están en su internado y un paciente les llega con estas alteraciones, ustedes en automático, ya lo están viendo ahorita en clase, van a sospechar de una alteración a nivel de la cerebral media, ¿ok? Ahora vean, si la cerebral anterior está comprometida, vean lo mismo. También puede haber hemiparesia, hipoestesia, que es alteraciones en la sensibilidad, pero vean, incontinencias, apatías, abulias, euforia, desinhibición, etcétera, ¿ok? O inclusive mutismo. Acuérdense que la cerebral anterior va a irrigar el lóbulo frontal. Entonces, si se acuerdan en su clase de anatomía, el lóbulo frontal corresponde con áreas motoras y con áreas cognitivas o de conciencia. Entonces, por lógica, si está afectada la irrigación a este nivel, pues van a ocasionar todos estos síntomas, ¿ok? Si la hemorragia es a nivel del cerebelo, que es el 5%, vean, cefalea, obvio, el cerebelo está en la parte posterior, fosa posterior, es el síntoma pivote, vértigo, que también tiene que ver con la función del cerebelo, náuseas y vómito, y la incapacidad para la marcha o una prueba de Romberg positiva si es que el paciente está consciente, ¿ok? Pues como pueden ver, la clínica va a depender de la localización de la arteria afectada. Ahora, el estudio, el abordaje de estos pacientes es prácticamente lo mismo, una tomografía, únicamente la resonancia en caso de que estemos sospechando en una hemorragia del cerebelo o de la fosa posterior. Tomografía simple es más que suficiente. La angiografía únicamente en pacientes jóvenes, ya les dije, en sospecha de malformaciones arteriovenosas o ruptura de aneurismas, pero generalmente estos jóvenes son los menores de 45 años y que no tienen antecedente de hipertensión arterial. Vean, aquí está una tomografía en la cual está ejemplificando una zona blanquecina o una zona hiperdensa que corresponde al sangrado. Vean, está ahí desplazamiento de la línea media, desplazamiento de los ventrículos y prácticamente está localizado pues, en la mayor parte del hemisferio. Y bueno, aquí tenemos otra, inclusive aquí la sangre ya está prácticamente en el espacio o a nivel de los ventrículos. ¿Okay? Entonces, estas imágenes son típicas de una hemorragia cerebral. Aquí vean otra localización, una imagen blanquecina, o hiperdensa, desplazamiento de la línea media, van a comprimir los ventrículos. Ven, aquí hay otra en la parte posterior, occipital, aquí otra hemorragia, aquí prácticamente es una hemorragia intracerebral con compromiso ya también de los ventrículos, ¿ok? Entonces estas son imágenes típicas de una hemorragia o un AVC de tipo hemorrágico. Vean, todas estas zonas blanquecinas o hiperdensas corresponden a la sangre. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Compañeros, ¿alguien tiene alguna duda? No. ¿Todo claro? Sin duda, doctor.
Ok, chicos, pues miren, ahorita yo me tengo que retirar. Entonces vamos a dejar pendiente nada más hasta aquí la clase. Entonces vamos a continuar hasta la hemorragia, bueno, a partir de la hemorragia subaracnoidea y la intoxicación por las sustancias del sistema nervioso central, ¿sale? Porque si no, ya no me va a dar tiempo a hacer la otra actividad que tengo pendiente. Entonces, y como todavía faltan como 30 diapos, mejor aquí lo dejamos, ¿sale? Sí, doctor, Entonces, gracias. chicos, Sí, doctor. no tienen dudas, nada. Por el momento creo que no, doctor, pero en caso de que llegáramos a tener alguna duda en este periodo de vacaciones, ¿no sería problema si le mandamos un mensajito? Sí, no, de hecho, qué bueno que me recordaste. La semana pasada ya abrí mi cuenta por Classroom. Entonces, les voy a mandar el código, la liga, algo así, creo, para que ya puedan tener acceso. Y yo creo que, bueno, estoy aprendiendo todavía, pero yo creo que les voy a subir ya las diapositivas de los temas para que ustedes vayan ahí estudiando y ya también por ahí, por ese medio, vayan enviando sus tareas. Excelente, doctor, muchas gracias. Sí, y cualquier duda, digo, ya sea por la página esta de Classroom, que me escriban un mensaje, o aquí al personal, o al grupo de neurología, como ustedes gusten, no, yo no tengo problemas. Gracias, doctor. Vale, pues entonces yo me retiro. Bien, doctor, muchas gracias por la clase de hoy y que tenga buena tarde. Cuídense mucho. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Bye. Hasta luego, doctor. Que tenga buen día. Sí, igualmente, cuídense.